Hechos capítulo 17. Creo todos sabemos, o lo que estamos viendo es de que estamos viviendo en algo que se conoce como pluralidad religiosa o una pluralidad de religiones. Otros le llaman pluralismo religiones, es decir, que hay una pluralidad, un gran número de religiones. Y existen, leía varios sitios de internet de cuántas religiones hay en el mundo y varían desde, algunos creen que unas 4,000 religiones en el mundo y otros creen que hasta 10,000. Hay una gran diferencia, pero lo que sí sabemos es que si uno se mete al internet, que es el mundo entero al toque de un botoncito, existen miles de religiones en el mundo. Y cada religión con sus propios credos, sus propias enseñanzas, sus propias prácticas, cada religión. Y entre esas creencias, son en muchas ocasiones son completamente diferentes o opuestas la una de la otra. Es increíble y por eso creemos de que es imposible que todas las religiones lleven a Dios, porque unas ni siquiera creen en Dios. Entonces no puede esa religión que no cree en Dios llevar a Dios. El mismo hecho de que existen tantas religiones se implica cierta ignorancia de la verdad, ¿cierto? El mismo hecho de que hay tantas religiones y cada una diciendo su propia creencia nos dice de que existe una gran ignorancia acerca de la verdad. De lo contrario, no habría tantas religiones en el mundo. Pero ¿por qué esa ignorancia de cuál es la verdadera religión? Y gracias a Dios porque tenemos la Biblia. Y la Biblia es la palabra del Señor. Sabemos que el ser humano comenzó a inventar sus propios sistemas de religión. ¿A partir de cuándo? ¿Recuerdan? ¿A partir de cuándo el ser humano empezó a hacer sus propias decisiones? Génesis capítulo 3, correcto. A partir de Génesis capítulo 3, o lo que se conoce como la caída, the fall, la raza humana cayó. El Espíritu Santo salió del ser humano y el ser humano murió espiritualmente. ¿Recuerdan cómo Satanás dijo a la mujer? Pueden comer de todos los árboles, Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuchen, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. La serpiente vino, primero puso en duda la palabra de Dios. ¿De verdad Dios les dijo eso? Y después negó la palabra de Dios, dice no, ciertamente no van a morir. Y aparte puso en mal a Dios, como diciendo Dios no los ama, no pueden confiar en ese Dios, porque dice, es que Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser sus ojos abiertos y ustedes solitos van a conocer el bien y el mal y van a ser igual a Dios. A partir de ahí, el ser humano comenzó a inventarse esas miles de religiones que existen el día de hoy, a partir de Génesis capítulo 3. Y en Hechos capítulo 17, si recuerdan el mes pasado, el primer domingo también del mes pasado, la persona que estamos es el apóstol Pablo con otros apóstoles. Están en Atenas. Recuerda que llega a la ciudad de Atenas, una de las ciudades importantes de Grecia. Era muy pagana, incrédula y creían en muchos dioses. Hasta el día de hoy existen alguna gente que cree todavía en esos diositos. Conocemos a esos dioses, algo que se conoce por medio de lo que conocemos como la mitología griega. Creencia en tantos dioses. Cuando llegó el apóstol Pablo ahí, recuerdan que caminó y había altares, es decir, habían unas estatuas con el Dios que creían, y enseguida lo adornaban, lo ponían algo bonito. Eso es un altar, una casita.
y encontró una inscripción en uno de esos tantos altares, Hechos 17:23, ¿recuerdan? Porque iba caminando el apóstol Pablo, su corazón, dice la Biblia, que se enardecía de ver tanta idolatría, tanto paganismo. Y había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Eso fue lo que tomó el apóstol Pablo como punto en común. ¿Se dan cuenta? Dijimos que el apóstol Pablo no empezó condenándolos ni mandándolos al infierno por su idolatría, que Dios los va a castigar. Él no hizo eso. Sí habló de lo que es idolatría, pero encontró primero un punto en común. Y creo aprendemos nosotros también como hijos de Dios a tener paciencia. Espera la oportunidad. Cuando vas a evangelizar o a testificar, es bueno ser prudentes. No vayamos sabemos que la gente sin Cristo va a la condenación eterna, pero por ahí no se empieza a predicar el evangelio. Se empieza hablando tal vez un punto neutro, encuentra algo en común y eventualmente se va a llegar a la realidad, porque recuerden que no vamos a dejar de hablar la verdad. La verdad se tiene que hablar, pero seamos inteligentes, seamos prudentes, seamos sensatos. Usemos la entrada, hermanos, es siempre la misericordia, la compasión, el amor del Señor, la realidad del amor de Dios para toda persona. Y en el versículo 27, el apóstol Pablo usó eso, que estaba escrito en uno de los muchos altares que había en Atenas, y lo usó para presentarles al verdadero Dios y el evangelio de Jesucristo. Vean el versículo 27. En estos versículos terminamos la vez pasada o nos detuvimos, pero el versículo voy a entrar desde el versículo 23, hermanos. Voy a leerle para recordar y entendamos el contexto del versículo 27. El versículo 23 dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios o altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Dice: al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les proclamo. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo. Vean cómo está describiendo el concepto de Dios, del verdadero cristianismo, del verdadero Dios, del único Dios que existe. No se quedó nada más crees en Dios y bueno, que entonces estamos igual porque yo también creo en Dios, sin saber lo que la gente de Atenas tenía en mente cuando decía Dios, ¿cierto? Porque ellos tenían muchos dioses, de manera que el apóstol Pablo está dando más características o más descripciones del verdadero Dios que él les vino a predicar a los de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, es decir, el ser supremo, el que tiene control y dominio sobre el cielo y la tierra. Vean cómo empieza a apuntar: no habita en templos hechos por manos humanas. Los altarcitos, las imágenes que tenían ahí, hermanos, los de Atenas, los santuarios pequeñitos, dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de él, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De manera que terminamos, les leí de un escrito de mi profesor de griego y del que escribió el libro un comentario acerca del libro de los Hechos, que era muy común agarrar estatuitas y les hacían vestidos lujosos para que el diosito se viera bonito, y les ponían y les hacía ver. Eso es tristemente el catolicismo católico romano el día de hoy. Es exactamente lo que hacen. Tan que el santo niño de Atoche, que que el otro, y siempre hacerle un santuarito o
un altarcito, y ustedes saben, les prenden veladoras y todas esas cosas. Pues no ha cambiado realmente, porque esto sucedió en tiempos del apóstol Pablo. Versículo 25, lo acabo de leer: y es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de... Pues es él es quien da a todos vida. O sea, Dios no necesita ni que lo vistan, ni que lo carguen, ni que le hagan nada, porque Él es el ser supremo. Versículo 26, y de una sola sangre ha hecho a toda la raza humana. ¿Qué es esto? Palabra de Dios, Génesis capítulo 1, capítulo 2. Eso es lo que creen los creyentes en Jesucristo. Si rechazas eso, pues vas a tener un problema realmente con tu confianza en la autoridad de la palabra de Dios. Y digo esto porque con todo pesar en mi corazón y tristeza, existen muchos teólogos y pastores liberales que no creen en la autoridad de la palabra de Dios y que están negando sobre todo el libro de Génesis. Jamás en la historia del cristianismo Satanás había atacado tanto la autoridad de la palabra de Dios, empezando en Génesis capítulo 1. Jamás. Estamos viviendo tiempos especiales. Siempre hasta Satanás ha atacado la palabra de Dios, pero el tiempo que vivimos está atacando la autoridad de la palabra de Dios de Génesis, comenzando en Génesis. Y una vez que el ser humano desconfía de Génesis, ya le abriste la puerta a Satanás para poner duda en otras cosas. Y por eso el pastor Roberto siempre necesita hacer énfasis de que la palabra de Dios es verdad y es así como está. No necesitas a una estudiante de teología, no necesitas a un anciano, presbítero, pastor, sacerdote que estudie el idioma hebreo para entender lo que un niño de 7 años puede entender, si sabe leer. Y el día de hoy se está negando eso. ¿Quién lo está negando? Bueno, es Satanás, pero usando a pastores que profesan fe en Jesucristo. Y pastores ya están negando, ¿no? Ya hasta dicen que ni siquiera Adán era verdad. ¿Sabían eso? Que el día de hoy en iglesias cristianas evangélicas hay pastores que no creen en un Adán literal y una Eva literal. Ya lo están haciendo como un símbolo nada más. Versículo entonces, hermanos, 26, y de una sola sangre ha hecho a todos los seres humanos. De ahí venimos nosotros. ¿Pero para qué? Para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado Dios el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen a Dios. ¿Escuchamos bien eso? ¿Qué dice la Escritura? Dios espera que toda la gente, dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les está diciendo claramente el apóstol Pablo a los de Atenas el propósito de Dios para todos los seres humanos en donde se encuentren. Obviamente Pablo les está diciendo el propósito de Dios para ellos, para los atenienses. Ellos solo querían crecer en conocimiento. De por ahí vienen los agnósticos, el gnosticismo, porque creen que era puro conocimiento. Y a los de Atenas les encantaba escuchar algo nuevo. ¿Recuerdan? En el versículo 21, porque a todos los atenienses y a los extranjeros que vivían en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en ¿qué? En hablar algo nuevo o en escuchar algo nuevo. Les encantaba nada más llenarse la cabeza de información. Pero aún en su ceguera espiritual, esta gente palpando podrían hallar a Dios. Da la imagen de son ciegos. Bueno, aunque sea palpando, pueden conocer de Dios. Aunque sabemos que Dios realmente fue el que tomó la iniciativa para redimir al ser humano.
Dios dio el primer paso para buscar al ser humano. El ser humano simplemente necesita poner atención a lo que ya hizo Dios y dar ese paso de fe, responder a la iniciativa de Dios. Aunque ciertamente no está lejos, dice en la Biblia, de cada uno de nosotros. Cada uno de los atenienses, por muy paganos y perversos que hayan sido, cada uno podría hallar al Dios que el apóstol Pablo les está predicando. Creemos eso, hermanos. El día de hoy es lo mismo. No nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por la apariencia de ninguna persona. No escojas a la persona más educada o mejor vestida decentemente para hablarle de Cristo Jesús. Que Satanás no te engañe de que ver a un hombre con piercing o aretes en todas partes y tatuado hasta la lengua, no pienses que él no tiene esperanza de salvación. Porque aún el más pagano, el más miserable de los seres humanos, el peor criminal, hasta los políticos, vean. Ríanse, hermanos, no comprendieron la broma que acabo de hacer. Entonces vean, Dios no está lejos del ser humano. Dios está cerca de cada uno de los seres humanos en el mundo. ¿Pueden imaginarse eso? Dios está hablando al ser humano cada día por diferentes medios. Dios está hablando, ¿cierto? Vean el aire, Dios está hablando a la humanidad. El agua que tomamos, Dios está hablando. La tierra produciendo comida, Dios está hablando. Dios le está diciendo, existo yo, esta es mi provisión para ustedes. Vean los paisajes, las maravillas de la creación de Dios. Vean esos amaneceres, vean esos atardeceres, hermanos y hermanas. Vean la creación de Dios. Es Dios hablando al ser humano acerca de su existencia. Dios ya hizo todo lo posible para llamar la atención del ser humano hacia Él mismo. Dios ama al ser humano. Somos su creación. La raza humana somos creación de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no nos va a amar Dios si hace 2000 años hizo la muestra de amor más grande que pueda haber? Envió a su único hijo, a su hijo unigénito. Lo envió a que dejara su gloria y que viniera a hacerse una millonésima partícula de polvo aquí en el infinito, en el universo. Se hizo uno como nosotros. Siendo el Dios supremo, el Dios creador del universo, creador de los cielos y de la tierra, se hizo uno como nosotros. Se encarnó, tomó forma de un ser humano. ¿Cómo no nos va a amar? Y fue a la cruz voluntariamente, por amor a nosotros, por amor a ese hombre tal vez que es sumamente grosero, perverso, asesino, criminal. Cristo Jesús lo amó y vino a morir por esa persona. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué no hay más gente que cree en Dios? ¿Saben? Una respuesta pudiera ser porque están muy ocupados en otras cosas. Están ocupados en otras cosas. Satanás los tiene distraídos por el deseo de la carne. Están atendiendo a satisfacer deseo de la carne. Esa es su vida. Planifican el pecado. Muchos planifican cómo dar satisfacción, obviamente entre comillas, porque la carne jamás llega a decir ya no quiero más, jamás.
Se satisface, entre comillas, momentáneamente. Ahí lo tiene Satanás. Quiere satisfacer el deseo de los ojos, viendo. Y es interesante porque el día de hoy no hay nada de malo con ir al cine ni con ver películas. En sí mismo no es pecado, obviamente sabiendo qué película vas a ver. Pero si la vida del ser humano se va simplemente en ver películas, está desaprovechando el tiempo. Y otra vez, hay de películas a películas. Satanás los tiene distraídos, hermanos, con la vanagloria de la vida. Aquí en Estados Unidos, ustedes saben el famoso sueño americano. ¿Es malo de que te esfuerces para tener más dinero? No es malo. ¿Es pecado? No es pecado. ¿Puede un cristiano tener mucho dinero? Absolutamente. El problema es cuando Satanás te engaña y eso es lo único que haces. Querer acumular riquezas, querer tener más para disfrutar más comodidad en este mundo. O para vanagloriarte, yo no sé, para que llamar la atención por tu falta de identidad. Si no entiendes tu identidad en Cristo Jesús, obviamente vas a querer llamar la atención a ti por medio del carro que manejas, por medio de la casa, por medio del reloj que usas, por medio de la ropa que usas de marca, porque estás llamando atención hacia ti mismo. Ahí puede Satanás tener controlado al ser humano. Vean el versículo 29. El apóstol dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a ¿qué? A oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los de hombres, hermanos. Vean cómo el apóstol Pablo está claramente diciendo la verdad de la palabra de Dios. Y en el versículo, no debemos de pensar que Dios sea semejante a esas cosas. En otras palabras, no nos inventemos diositos y los diseñemos a nuestra propia imaginación. No los hagamos con nuestras propias manos ni con ningún material. Ellos usaban oro para hacer su diosito o su imagen. Usaban plata y el día de hoy barro, madera, etcétera. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los atenienses que dejen de estar pensando cosas acerca de Dios con base a su pura imaginación. Ni siquiera, hermanos, dentro del cristianismo pensemos que esas supuestas imágenes de Jesucristo, que tú lo veas así y que cuando hables de Jesucristo en la Biblia, te lo imagines así como la pintura o como la escultura. Pero se dan cuenta que claramente les está diciendo, no te imagines nada. Y es interesante porque en Hechos 20, cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. De nada, de ningún ser humano, ni de ningún animal, ni de las estrellas, ni de un ángel, ni de nada te hagas imagen, dice el Señor. Si el hombre se inventa sus propios diositos, la pregunta entonces sería, ¿es verdad que existe ese diosito que tú te inventaste? Y todo lo que dices de ese diosito que el ser humano se inventa, ¿es verdad? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo quién eres tú? A menos tendrías que ser tipo Dios, ¿cierto? Para asegurar de que ese diosito que el ser humano se inventa es verdad, que sí existe. Una cosa, hermanos, es la sinceridad y la devoción de la gente. Otra cosa es lo que es la verdad. Por muy sincera que sea la gente, por muy devota que sea la persona a su diosito, si es falso, es falso. La sinceridad no se cuestiona, ¿cierto? Sí, es verdad, eres sincero, Dios ve tu sinceridad.
pero estás engañado, estás engañada. Es en un error. Estás sinceramente equivocado. Estás sinceramente equivocada. Además, vean, como vivimos el día de hoy en una sociedad que casi adora los sentimientos. Recuerdan, gracias a la psicoterapia moderna, a la psicología, casi se adora las emociones, los sentimientos. Y el objetivo es, no te puedes sentir mal. No, se va a sentir mal. Si tú dices esa palabra, se va a ofender, se va a sentir mal. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y lo vemos a cada rato en las noticias. Han evitado tantas cosas que válidamente uno tiene la libertad de hacerlo, pero no pongas esa bandera porque los de este grupo se pueden ofender. O sea, no quieren que se ofenda. Y hay gente, y Dios nos libre a nosotros los cristianos, y espero que nadie aquí que profese ser cristiano, que profese fe en Cristo Jesús, esté comprometiendo la verdad solamente por temor a que alguien se ofenda. Porque la realidad es que a la verdad no le importan tus sentimientos. ¿Sabían eso? ¿Escucharon eso? A la verdad no le importan tus sentimientos. La verdad no va a cambiar solo para que la gente no se sienta ofendida. La verdad no pertenece a la cultura moderna que trata de ajustarse para no ofender a nadie y trata de ajustarse para caerle bien a todo el mundo. Políticos, pastores y gente, cristianos, prefieren quedarse callados y no decir lo que creen para que no se ofenda a esta persona y para que lo acepten, para caerle bien a todos. Hermanos y hermanas, a la verdad le importa un cacahuate cómo te sientes, porque es verdad objetiva. La verdad es verdad, o sea, no le importa cómo te sientes, no le importa si la aceptas o no. La verdad simplemente es verdad. Lo crea o no lo crea nadie, lo que es verdad, punto. Pero es que se va a sentir, a la verdad dice, vale un cacahuate cómo te sientes. Lo que es objetivamente cierto no lo podemos cambiar. Podemos callarlo, ¿cierto? Podemos quedarnos callados, pero no deja de ser verdad. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo 29 exactamente dice eso, no debemos de pensar. Y se lo dice claramente a este grupo de atenienses que eran muy idólatras y paganos. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo le dice a los atenienses, o sea, recuerden, paganos, idólatras, eran gentiles, no eran judíos, que Dios manda a todos los seres humanos, es decir, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, Dios manda. ¿Notaron eso? Si es tu Biblia personal, subráyale ahí. Dios manda, hermanos. Dios quiere, Dios pide, Dios ordena solemnemente a todos y cada uno de los seres humanos, de todos los grupos étnicos, de todas las culturas, de todos los idiomas que existen en el planeta Tierra, sin olvidar ningún rincón de la humanidad, hermanos. Dios manda que se arrepientan. ¿Están entendiendo lo mismo? ¿Estás leyendo la Biblia? Tu Biblia, si es tu Biblia personal o la del teléfono, léela y mira lo que la Biblia es. Dios, cuando habla la Biblia, Dios es el que está hablando. Arrepentirse quiere decir que cambien su manera de pensar. Recuerdan que cambien su mente. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto, la Biblia enseña que el ser humano debe arrepentirse con respecto a la persona y a la obra de Jesucristo. Ese es el arrepentimiento verdadero bíblico, el que salva. Si nada más
Tú te has arrepentido de tu mal comportamiento y has tratado ahora de portarte bien. Eso no es arrepentimiento bíblico. Qué bueno que te diste cuenta de las malas obras que hacías y de tu mal comportamiento. Qué bueno que ya no dices maldiciones. Qué bueno que ya no eres borracho. Qué bueno que ya no estás adulterando. Qué bueno. Y qué bueno que te estás esforzando por portarte bien. Eso no es el arrepentimiento bíblico, hermanos. Implica un cambio de comportamiento. Pero el arrepentimiento metanoia es cambio de mentalidad con respecto a dos cosas de suma importancia. La persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Si has creído que es un diosito, que has creído que Cristo Jesús, que es un revolucionario, que un iluminado, que un maestro de la moral, que nos vino a enseñar cómo amar, no, tienes que cambiar la mente y aceptar que Cristo es el Dios que se hizo un ser humano. El Dios todopoderoso que vino a visitarnos hace 2000 años aquí a este planeta Tierra. Su identidad, su persona y su obra, lo que Él vino a hacer a este mundo en favor de la humanidad. Eso es el verdadero arrepentimiento bíblico. Y cuando sucede ese verdadero arrepentimiento, verás el cambio de comportamiento de cualquier ser humano. Porque es imposible entender la identidad de Jesucristo y la obra de redención y seguir portándote igual. Eso es imposible. Es prácticamente imposible, hermanos. Pero notemos que esto, cuando el apóstol le dice que se arrepientan, lo comenzó a demandar Dios a la humanidad hace aproximadamente 2000 años, con la venida de Jesucristo. Hace aproximadamente 2000 años, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios ahora, ¿se dan cuenta el versículo 30? Ahora Dios manda que la gente se arrepienta. Ahora, con la venida de Jesucristo al mundo, después de haber efectuado la redención, a partir de ese momento Dios comenzó a demandar al ser humano que se arrepienta y crea el evangelio. Y alguien dice, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué? Porque prácticamente desde la creación del mundo hasta la venida de Cristo pasaron más o menos 4000 años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Saben cuál es la respuesta? Yo no sé, porque Dios no lo dice, eso es asunto de Dios. Dios no nos revela el por qué hasta ahora. Lo único que Dios dice, hermanos, es que en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es lo único, porque hasta ahora eso déjaselo a Dios. Pero Dios esperó pacientemente, tal vez a que la